Nuestra invitada de hoy, Francia Elena Márquez Mina, candidata a la vicepresidencia de Colombia. Nació en Suárez, Cauca. Es abogada, activista medioambiental, defensora de los derechos humanos, feminista y política colombiana. Fue representante legal del Consejo Comunitario del Corregimiento de la Toma de Suárez, donde se opuso a la explotación minera indiscriminada y a la entrega de títulos mineros debido al impacto negativo de estas actividades, como el deterioro del medio ambiente y el desplazamiento forzado de la comunidad. Esto le valió amenazas y atentados contra su vida, pero también el reconocimiento internacional como líder comunitaria y defensora del medio ambiente. Esto y mucho más en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Francia Márquez, de las Minas a la vicepresidencia. Francia, es un gran gusto tenerla con nosotros en nuestro programa El Ágora. Bienvenida. Bueno, un abrazo ancestral, muchas gracias a todos por invitarme y bueno, para todos los televidentes del Ágora, aquí estamos viendo de la resistencia al poder hasta lograr que la dignidad se haga tumba. Francia, pues usted es una persona que viene del sector minero. ¿Cómo ha sido ese caminar suyo desde las minas a la vicepresidencia? Bueno, más que desde el sector minero, porque eso se suena como si fuera una minera pues empresarial de este país, y no es así. Más que del sector minero, soy de una comunidad negra, una comunidad afrodescendiente del departamento del Cauca, que optó por la minería ancestral como una forma de hacer comunidad, una forma de sobrevivir, una forma de permanecer en un territorio. Y esto tiene una historia, ¿no? Una historia que está conectada con lo que fue la esclavitud en el valle geográfico del río Cauca. Está conectado con la agricultura. En mi comunidad la gente dice yo soy agrominera. Y es que trabajan la agricultura en la articulación con la minería. 3 días van a la mina, 3 días van a trabajar en la finca. Esta es una mina tradicional, ancestral, que se han venido haciendo de generación en generación como una comunidad que ha estado ahí en ese territorio. En Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y pues después Suárez, municipio nuevo en el departamento del Cauca. Entonces de ahí vengo y pues más que una minera, soy una mujer afrodescendiente que hace muchas actividades, dentro de ellas la minería. Yo he trabajado en casas de familia también. Yo he trabajado el activismo social, defendiendo el medio ambiente, defendiendo la vida. Soy una líder social que no me quedo quieta. Como la mayoría de los colombianos se mueve en distintas acciones para sobrevivir en este país. Francia, y usted, por ejemplo, que viene de esa comunidad que supuestamente, para decir algo, tiene oro, es rica el oro, uno dice, bueno, tienen oro, ¿y cómo así que eso no les ha ayudado a tener un mejor nivel de vida y que como usted dice, vienen de un pueblo de un origen de esclavos, pero que de todos modos han tenido esta riqueza de tener el oro allí? ¿Cómo es que esto no les ha aprovechado a ustedes o qué es lo que ha pasado con esas regiones? Bueno, para hacerte claridad, nuestro origen no es de esclavos. Nuestro origen es de gente libre que, pues, antes de la colonización y del proceso de esclavitud, vivían en el continente africano, que fueron traídos a América en condición de esclavitud. Y eso es otra cosa, decir que el origen de nosotros es la esclavitud. Nuestro origen era de pueblos libres, ¿sí? Que fueron esclavizados. Y eso ya pone una nueva narrativa. A mí de pequeña lo que me decían era que el origen de nosotros era de la esclavitud, y ahí no nació el origen de la gente afrodescendiente. Esclavitud fue un momento, ¿sí?, de la larga historia de vida de nosotros, pero éramos pueblos libres que fuimos esclavizados, y eso ya pone una discusión profunda de preguntarnos quién nos esclavizó, cuáles fueron las razones y las condiciones en las que se dio ese sometimiento. Entonces yo reconozco mi identidad y, como dice una mujer peruana, yo no desciendo de hombres y mujeres esclavos, yo desciendo de seres humanos libres que fueron esclavizados.
Pero bueno, ¿cómo es esa relación suya, digamos, con el territorio, con esos territorios ancestrales que son ricos en oro y que de todos modos el oro se ha vuelto, casi se puede decir, un problema porque a usted le ha tocado defender el territorio también? Cuéntenos cómo ha sido esa lucha suya. Bueno, yo aprendí a hacer minería de oro con mis abuelos desde los 5 años, ¿sí? Desde que ellos iban al río Vejas, de los 5 años, ellos me llevaban y ahí fui aprendiendo. Y todos los jóvenes de mi comunidad van aprendiendo a hacer minería de oro, porque es una práctica tradicional, ancestral, que va pasando de generación en generación. El tipo de minería que nosotros hacíamos era limpia, es decir, nosotros no usábamos mercurio, no usábamos cianuro, el oro lo limpiábamos con plantas medicinales, con plantas tradicionales que se consiguen en el territorio. Ahí le sacábamos, es decir, separar el oro de la arena, esa arena negra que nosotros le llamamos agua. Eso es ante un proceso. El proceso mecanizado usa el mercurio, ¿sí? Para separar el oro, que lo que hacen es que le echan el mercurio y entonces el mercurio, como el oro es el metal más pesado, pues lo separa, pero genera un gran impacto a la naturaleza. Nosotros no estamos de acuerdo con esas prácticas, nosotros estamos de acuerdo con las prácticas tradicionales y ancestrales de la minería, del barequeo que se hacía y que le permitía a la gente por lo menos cuidar la salud. Nosotros hacíamos minería con un sistema productivo articulado, es decir, la única actividad que hace la gente negra del norte del Cauca no es la minería. Articula la minería con la pesca, las mujeres con la producción de artesanías, con la siembra, ¿sí?, de la finca tradicional, de los cultivos de pan coger, y es todo un sistema productivo que no depende de una sola línea productiva. No solo somos mineros, pero somos agricultores, pero somos pescadores, pero somos creadores de artesanías. Entonces es una gama de muchas actividades que se realizan, y por eso es precisamente lo que hace de nuestro territorio un territorio diverso en términos culturales, pero diversos también en términos de producción. Sí, bueno, eso me parece muy importante esta parte, pero igual también queremos saber un poquito más la lucha de Francia Márquez precisamente por ese territorio. Francia, yo quisiera saber esa lucha suya, que usted dice que usted empezó trabajando en las minas a los 5 años, pero usted también dio una lucha muy importante por su gente, por su territorio, y hasta un momento en que usted le tocó llamar a un grupo de mujeres para que hicieran lo que fue la marcha de los turbantes. ¿Cómo fue esa parte de su vida? Bueno, yo empecé desde los 13 años. La primera situación, de hecho a mí no me gustaba lo del activismo social, eso de estar en reuniones comunitarias hablando de problemas de la comunidad me parecía muy aburrido. Me parecía que la gente pasaba, hable y hable y hable, pero pues no, pues como todos los jóvenes yo quería estar en otros lugares, divirtiéndome, pasando tranquila. A mis 13 años llegó el proyecto de desviación de Río Vejas a la represa Salvadina, y la gente se organizó en la comunidad, organizaron grupos de jóvenes, grupos de mujeres parteras, grupos de mineros, grupos de pescadores, grupos de la gente que estaba haciendo la agricultura, para discutir ese proyecto de desviación del río Vejas, para evaluar los impactos de lo que ese proyecto podría generar a la comunidad, entendiendo que ya antes había un proyecto que era Salvajina, que se construyó en los 80 y que afectó de manera negativa a las comunidades. Le quitaron la tierra a la gente, inundaron las tierras y nunca le pagaron a la gente. El Estado hizo unos compromisos con la comunidad en ese momento que la gente todavía añora que le reparen por todas esas afectaciones. Se llama el Acta del 86, y hasta ese momento nos colocamos a evaluar cuál era el cumplimiento del Estado, y hasta ese momento el cumplimiento de esa acta iba en un 6%, ¿no? Y entonces dijimos, si ya hubo un proyecto que afectó a la comunidad, ¿cómo es que vamos a hacer otro que hace parte del mismo proyecto? Porque la desviación del río Vejas consistía en hacer un muro sobre el río a la altura de
del municipio de Mondomo, hacer una represa, romper la montaña y pasar para que el agua cayera al otro lado del embalse. Porque mi territorio está rodeado por dos ríos, es una montaña, el río Ovejas y el río Cauca. Entonces del río Ovejas iba a ser el muro para romper, para pasar el agua hacia el río Cauca, a la represa, y aumentar la capacidad productiva de este embalse, que pues sabemos nosotros que ni la energía se la suministra a la comunidad, porque la energía que nosotros tenemos no proviene de la represa Vagina, sino de una microcentral eléctrica que está sobre el río Ovejas. Y entonces empezamos a evaluar y dijimos, no, nosotros no vamos a dejar que desvíe el río, nosotros vivimos de la minería que se hace en el río, vivimos de la pesca, si no hay mina, nos vamos a pescar al río, las mujeres van a lavar la ropa, los jóvenes nos divertimos en el río, y empezamos a buscar todos los argumentos de por qué no era posible la desviación del río Ovejas a la Salvajina. Lucha que hemos sostenido hasta ahora, pero ahí inició mi lucha por la reivindicación de los derechos, es decir, defendiendo un río. Empezó mi lucha por el ambientalismo, mi lucha por cuidar el agua, mi lucha por cuidarnos como comunidad, mi lucha frente al racismo. Empezó, todo se originó ahí, ¿no? Francia, cuéntenos cómo fue, cómo organizó usted esa marcha de los turbantes, cómo le hicieron, usted pensó que las mujeres iban a tener de pronto mucho más acceso o que su persuasión iba a ser mejor. ¿Por qué fue su marcha de los turbantes a Bogotá? Bueno, primero es que no se llama Marcha de los Turbantes, se llama Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales. Solo que como simbología de lucha y de resistencia a las mujeres, nosotras nos colocamos turbantes. Y entonces la gente, simplificando el significado en esta movilización, le colocaron Marcha de los Turbantes. Esto surgió, pues digamos que en Santander de Quilichao, en 2013, hubo una mina que colapsó y se taparon un poco de personas en esa mina. Eso fue una noticia nacional, ¿sí? Ahí, en esa vez, incautaron 200 retroexcavadoras que estaban haciendo minería en Santander. Es decir, esa minería se hacía de manera ilegal con la complicidad de las fuerzas públicas en ese momento en el Cauca, y con la complicidad de muchas otras autoridades que tendrían responsabilidad en eso. Y yo desesperada no sabía qué hacer, hasta que les dije, bueno, lo que podemos hacer es tomar el ejemplo de Moncayo, que caminó todo este país para que este país se diera cuenta de lo que estaba pasando con su hijo, y eso mismo nosotros podemos hacer. Entonces yo, en un acto de rebeldía y de desespero, yo les dije, bueno, si ustedes no lo hacen, yo lo hago sola. Yo me voy a ir con mis 2 hijos caminando todo este país para que este país se dé cuenta que a nosotros nos están matando, que nos están llenando de mercurio el territorio, y si nos vamos a morir, pues que toda Colombia sepa. Y ahí organizamos entonces la movilización. Se enteraron las mujeres del norte del Cauca, de Guachené, de Santander de Quilichao, de Buenos Aires, de Caloto, ¿sí? Que nosotras íbamos a hacer esa movilización, y ellas también dijeron, nosotras también vamos a ser parte. Eso fue finalmente lo que usted logró, y por eso más tarde a usted le dieron un premio muy importante, ¿cierto? Bueno, yo salí de la Giralda, que nos tomamos, nos declaramos en Asamblea Permanente La Giralda. Nosotros salimos de ahí el 11 de diciembre del 2014. Esa movilización la empezamos el 17 de noviembre del mismo año y la terminamos el 11 de diciembre del mismo año. Yo salí ese día de ahí, ellas regresaron a la comunidad, y yo, a mí me habían invitado a participar en un evento de paz, pero yo pensé que eran uno de los foros que hacían en Bogotá, que hacía la Universidad Nacional, que hacían foros a nivel nacional para que discutiéramos como colombianos sobre el proceso de paz, esos diálogos por la paz que se hacían. Pero cuando está en Bogotá, me llaman y me dicen, mañana tiene que irse para Cuba. Y yo me quedé como, ¿para Cuba? ¿A qué? Que no, que usted había aceptado ir a un diálogo como víctima allá en Cuba. Yo me asusté cuando me dijeron eso, porque me dijeron, tiene que hablar con la parte de la guerrilla de la FARC, y por otro lado con el gobierno nacional. Y uno de los compañeros me dijo, esto es una oportunidad para que usted ponga la voz del pueblo negro en ese espacio que ha sido víctima del conflicto armado.
Entonces organizamos todo. Yo llevé una carta, la primera carta de las comunidades afrodescendientes, pidiendo la participación de nuestra gente y la participación del pueblo indígena en el proceso de paz. Pedimos que se creara una subcomisión étnica que abordara cómo la comunidad afrodescendiente había vivido de manera desproporcional y la comunidad indígena, los pueblos étnicos pues, de Colombia, las consecuencias del conflicto armado. Llevamos la carta, al principio me dijeron que no, que eso no se podía, que eso no era una reunión en un proceso con la sociedad civil, sino que era una reunión entre el Estado y un grupo armado, pero nos pusimos a hacer incidencia, hasta que hicimos que reconocieran que la gente afrodescendiente, la gente indígena había vivido el conflicto armado de manera desproporcional, así como las mujeres, y que eso ameritaba entonces reconocerlo. Y a partir de ahí entonces empezamos a trabajar la Comisión Étnica para la Paz, pueblos indígenas, pueblos negros, que hizo que como resultado de todo ese proceso de incidencia, de lobbies, hasta en los Estados Unidos, hizo que se reconociera el capítulo étnico para la paz, que hace parte integral del acuerdo de paz. Muy importante, Francia. Francia, yo quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver cómo ha sido, digamos, su vida como mujer con la ética del cuidado, porque prácticamente es decir, los logros que usted ha hecho como mujer son muy importantes. Usted, por ejemplo, entiendo que a usted en alguna forma la marcó el hecho de que tuvo un hijo cuando era todavía adolescente. Cuéntenos un poquito sobre esa parte. Bueno, claro que sí, yo creo que pues las mujeres siempre en general tenemos ese instinto del cuidado, ¿no? Y el instinto maternal cuando uno se es mamá, ese instinto está ahí. Y yo creo que pues yo, pues como muchas mujeres de este país, fui mamá adolescente. A mis 16 años quedé en embarazo y no tenía mucha claridad a mis 16 años sobre una vida sexual y reproductiva, sobre lo que significaba un embarazo. Así que me tocó aprender en el camino, me tocó suspender mis estudios de bachillerato que estaba haciendo en ese momento. Para mí eso fue doloroso. Ay, me tocó dejar el colegio, yo me soñaba yendo a mi colegio todos los días, me soñaba que el profesor me dejaba fuera del salón, me soñaba que había llegado tarde y estuve con esos sueños como 2 años, ¿sí? Y después cada año mis compañeros me decían, ¿vas a volver al colegio? Y yo les decía que sí, pero no podía porque tenía que pensar en cómo iba a criar a mi hijo. Y ahí fue que me tocó pues dejarlo con mi mamá, con mi hermana, e irme a trabajar a una casa de familia, que pues es el diario vivir de lo que viven muchas mujeres en casas de familia de este país. Uno deja de cuidar los hijos de uno para cuidar los de los demás, y que tristemente pues muchas mujeres que son mamás cabezas de familia aquí regresan y regresan a enterrar sus hijos, ¿no? Eso es lo que pasa aquí en el oriente de Cali, en el Agua Blanca. Las mujeres se van todos los días, salen muy temprano a trabajar en las casas de familia, dejan sus hijos casi que solos, y esos niños terminan pues metidos en droga, metidos en bandas, en grupos armados, y terminan asesinándoles en las barreras invisibles, etcétera, ¿no? Usted ha sacado adelante a sus dos hijos prácticamente sola, pero usted, por ejemplo, también ha pertenecido al movimiento de mujeres. Es decir, ¿usted cree que este país, si en realidad las mujeres llegaran al poder, sería un país más pacífico? Sin dudas, creo profundamente en eso, y por eso es que me atreví a salir de una casa de familia, a decir yo voy a estudiar, voy a prepararme, voy a estudiar Derecho. Me fui a la Universidad Santiago de Cali. Duré mucho tiempo para graduarme porque me tocaba duro, me tocaba trabajar un semestre, a veces todo el semestre, hacer readmisión para que me recibieran al próximo semestre que había podido juntar para pagar, ¿no? Y ahora como mujer estoy en esto diciendo, bueno, vamos a disputarnos la política desde abajo, desde la raíz. Este país, el 52% es la población, somos mujeres.
Si las mujeres hubiéramos asumido desde hace tiempo las riendas de la política en este país, yo creo que tendríamos una Colombia en paz. Estoy segura que el conflicto armado no hubiera durado tantos años. Estoy segura que nosotros no hubiéramos dejado que se perdiera la soberanía alimentaria en este país, porque para nosotras la prioridad de garantizarle a nuestros hijos un bocado de comida es una prioridad de ese amor maternal. Nosotras preferimos apostarnos nosotras con hambre, pero que nuestros hijos no. Y hemos hecho lo que sea por alimentar a nuestros hijos desde el que nacen, pero también en toda la crianza. Y ninguna mamá quiere ver a su hijo perdido, ni en la droga, ni en la delincuencia, ni en un grupo armado. Lo queremos ver haciendo una profesión, lo queremos ver saliendo adelante, lo queremos ver que sea una persona que tiene valores, que le sirve a la sociedad, que contribuye a hacer de Colombia un mejor lugar, una sociedad digna. Y eso lo hacen todas las mamás de este país. Todas las mamás sueñan con eso, sueñan con sus hijos que salgan adelante, que luchen. Pues ninguna mamá quiere ver su hijo asesinado en la cárcel o en un cementerio, ninguna. Y eso es lo que ha pasado. Y a usted la ven como una madre también, porque verdaderamente tenemos que cambiar el patriarcado por el maternalismo en la política, Francia. Sí, yo creo que ven a muchas mamás. El 52% de la población que somos mujeres nos convirtiéramos en las mamás de esta patria. Fuera más una matria que nos necesita para cuidar, para anidar la vida. Nos necesita, Colombia necesita a las mujeres. Si este país no va a cambiar sin las mujeres, y yo lo he dicho muchas veces, la política es con las mujeres o no será, así que pues el desafío es a ocupar la política, porque el lugar que nos dieron siempre fue el lugar de la casa, el lugar de la empleada doméstica, el lugar de cuidar a la familia, que lo seguimos haciendo con amor y alegría, pero ahora tenemos que ocupar otros lugares, y el lugar de disputarse la política para la vida, para la justicia social, para la paz. Muy importante esa Francia, verdaderamente, pues ha sido rico entrevistarla, ha sido rico tener esta conversación con usted y verdaderamente ver cómo el país puede cambiar a través de las mujeres. Muchísimas gracias, Francia, por habernos acompañado en nuestro programa. Claro que sí, las mujeres al poder, vamos que sí podemos. Ahorita no vamos a llegar con una mujer a la presidencia, pero esto es parte del camino. Y espero que más allá de si yo puedo seguir disputando la política o no, esto que estamos haciendo como mujeres, como pueblos, como los nadies y las nadies, pueda contribuir a que mañana cualquiera de las mujeres colombianas pueda atreverse y decir: voy a ser presidente de este país, voy a cambiar este país, porque ese es un sueño que tenemos todas las mujeres de Colombia y es un sueño que vamos a lograr, cueste lo que cueste. Sí, eso es un sueño que tenemos y ojalá que así sea, Francia, y muchísima suerte, ¿verdad? Pues, por ahora van a tener una vicepresidenta, por ahora. Claro que sí, y de pronto no sabe, uno nunca sabe qué le trae el destino y qué pueda pasar. Gracias, Francia, y verdaderamente, pues muchísimas gracias por haberla tenido en este programa. Bueno, gracias a ustedes, y pues yo espero que no le pase nada a Gustavo Petro y que pueda gobernar como presidente de Colombia si ganamos el 29, y espero estarlo acompañando como su fórmula vicepresidencial, y que esto siga abriendo caminos y oportunidades para todos los colombianos y colombianas, y que este camino que estamos haciendo pueda llevarnos a ser una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa y en paz. Muchísimas gracias, Francia.